La verdadera mansedumbre no es debilidad, sino más bien humildad unida con fortaleza interior. Repito, la mansedumbre verdadera no es debilidad, sino más bien es humildad unida con fortaleza interior. Y hoy estamos terminando esta serie de temas acerca del fruto del Espíritu Santo y hemos estado hablando acerca de precisamente de ese fruto, esas virtudes, las cuales tienen que ver con el fruto del Espíritu Santo en nosotros, y las conocemos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, y hoy terminaremos con mansedumbre y templanza. Mansedumbre y templanza. Y es bien interesante que todas estas virtudes están o pueden ser una realidad en nuestras vidas, ya que el Señor Jesucristo ha hecho morar en nosotros al Espíritu Santo. Así que vamos a continuar y les voy a invitar a que saquemos por favor las notas, saquemos el boletín de la iglesia, Centro Mundial de Oración, aquí en el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León. En la parte posterior tenemos la guía familiar para que usted me pueda acompañar, seguir ahí en el grupo familiar. Y queremos agradecer a todos los anfitriones, líderes, supervisores de sector, de zona, en fin, a todos los que de alguna forma u otra están haciendo posible estos grupos familiares en toda lo que es el área metropolitana de Monterrey. El fruto del Espíritu Santo. Creo yo que es algo que debe de ser algo tan normal, tan natural en la vida del cristiano, del creyente en Cristo Jesús. Y hoy estamos continuando, repito, y terminaremos con mansedumbre y templanza. Y el primer aspecto precisamente es la mansedumbre. Puedo experimentar mansedumbre en mi vida. Puedo experimentar mansedumbre en mi vida. Fíjese que Jesucristo, allá en Mateo capítulo 11, versículo 29, Mateo 11, 29, y ahí está en sus notas, dice la palabra, Jesucristo hablando, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dice, aprended de mí, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando usted y yo escuchamos la palabra mansedumbre, quizá pensemos en una persona débil, una persona que es mansa, y quizá alguien que es carente de carácter. Y hay una palabra muy conocida para usted y para mí que se deriva de esta palabra mansedumbre, es la palabra manso. Y quizá esto sea cuando nos referimos más bien a algún animal que ha sido domesticado, algún perro que decimos, pero es mansito, es manso, o un caballo que quizá ha sido domesticado también y decimos, no, súbete al caballo, es manso, es mansito el caballo. Y todo esto es bien interesante porque estos animales, tanto los que han sido domesticados, el caballo, el perro, en fin, no han perdido su instinto natural, su instinto animal, no han perdido su poder, no son débiles, sino que simplemente han sido pasados por un proceso de adiestramiento, un proceso por el cual ahora podemos decir son mansos, ahora son diferentes. No han perdido ese poder. El caballo sigue siendo un caballo poderoso, un caballo fuerte, un caballo que si se le ocurre nos puede tumbar fácilmente. Sin embargo, han sido, repito, pasados por un proceso por el cual ahora le llamamos y decimos que es un animal manso y que de alguna forma puede convivir con el ser humano sin que el ser humano sea dañado por el animal mismo. Entonces, de igual manera, nosotros, hermanos, amigos, podemos decir que tenemos una naturaleza humana, y nuestra naturaleza humana tiende hacia el pecado. Jesucristo mismo decía, no hay ninguno bueno.
Es decir, en nosotros, como seres humanos, tenemos la tendencia de pecar. Si usted y yo nos descuidamos en nuestra búsqueda a Dios, de estar constantemente buscando la presencia de Dios, nuestra tendencia es hacia lo malo. Nuestra tendencia humana es tener pensamientos que van hacia lo malo si usted y yo no tenemos cuidado, si no tenemos la disciplina de llevar cautivos esos pensamientos al conocimiento de Cristo Jesús, como dice la palabra. Esa es nuestra tendencia hacia lo malo. Pero, sin embargo, ya que ahora el Espíritu Santo habita en nosotros, Dios ha hecho habitar al Espíritu Santo en nosotros, escúchame bien, podemos experimentar una vida mansa por la gracia de Dios en nuestra vida. Nuestra pasada manera de vivir puede ser transformada por Dios. Y es por eso que podemos decir que podemos experimentar la mansedumbre en nosotros. Y no importa cómo haya sido el abuelito, cómo haya sido papá, mamá, usted dice, es que yo también soy así o soy asá. La cuestión aquí es que el Espíritu Santo que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos es el mismo Espíritu que radica en nosotros. Es el mismo Espíritu Santo que puede producir ese fruto, o ese fruto del Espíritu, para que usted y yo podamos vivir diferentes, para que usted y yo podamos vivir de una forma, de una manera en que podamos, hermanos, agradarle a Él. No es de decir yo soy así, así me criaron, así crecí, así he sido siempre y así me voy a ir. Miren, no. Créanme que si permitimos realmente que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y haya esa comunicación, si hay esa relación con el Espíritu Santo, créanme que es posible. Es posible poder vivir una vida de mansedumbre en nuestras vidas. Y usted puede vivir una vida mansa, una vida, repito, de mansedumbre, una vida donde usted puede convivir con aquellos con quienes usted quizá tenía problemas en el pasado. Poder ver a la cara con quien quizá tiempo atrás usted tuvo alguna desaveniencia. Poder de alguna forma convivir con familiares que de alguna forma, de otra forma sería imposible. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho morar, repito, en nosotros al Espíritu Santo. Entonces ya no es que yo lo produzca, esa mansedumbre, sino que ahora es el Espíritu Santo en mí quien transforma, quien cambia, quien produce ese cambio y quien produce ese fruto en nuestra vida. Entonces sí es posible, independientemente cuál sea nuestro pasado, cuál sea aún nuestro propio presente ahorita. Y número 2, de la misma forma puedo experimentar templanza en mi vida. Esta es la última virtud que estaremos viendo en esta serie, templanza. Y esta palabra templanza en el original da a entender una fortaleza interna, un dominio propio, una persona con temple, una persona que puede controlarse a sí misma. Y esto es bien interesante, que no es un dominio propio que viene de afuera, no es impuesto de afuera, sino es un dominio propio que sale desde el interior hacia afuera. Es decir, el Espíritu Santo, repito, morando en nosotros es quien produce este dominio propio, es quien produce esta templanza en nosotros. Entonces, en distintas ocasiones vemos a Jesús enfrentando a sus adversarios con templanza. Usted recordará cuando el Señor Jesucristo, Él se encontraba frente al gobernador, ante Pilato, y Pilato lo interroga, y Pilato mismo le decía, oye, pues no oyes cuántas cosas testifican en contra tuya. Aquí se lo puse en Mateo 27, 13 al 14. Pilato le dice a Jesucristo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Bien interesante que la palabra dice que Jesucristo no respondió ni una palabra. Y este aspecto que Pilato no escucha de Jesús que se defienda,
ese aspecto de que Jesucristo se quede callado hace que Pilato, hace que el gobernador se maraville mucho. Es lo que dice la palabra de Dios. El gobernador se maravillaba mucho. ¿De qué? De que Jesucristo se pudiese mantener callado. Cuando Jesucristo escuchaba y Pilato le decía, es que te están acusando de esto, aquel te está acusando de esto otro, y es que están diciendo esto de ti. ¿Qué hacía Jesús? Se mantenía callado. Obviamente Jesucristo tenía la razón, Jesucristo tenía la autoridad de defenderse, Jesucristo podía defenderse, Jesucristo una y otra vez, cuando era confrontado por los fariseos, escribas, que trataban de hacerlo o encontrarle en algún error, Jesucristo siempre tuvo una respuesta adecuada. Pero cuando Jesucristo está ante el gobernador y está siendo criticado, se están levantando falsos testimonios en contra de él, ¿qué hace Jesucristo? No se defiende, sino que calla. Y es interesante que este silencio de Jesucristo maravilla a Pilato, al gobernador. Y Jesucristo tuvo dominio propio, aun cuando se mentía en su contra. ¿Y cuántas veces nos hemos visto nosotros en esa situación donde se dicen cosas en contra nuestra y quizá nuestra primera reacción es defenderse y decir, es que no es justo que estén diciendo eso de mí, y por qué, y no me parece apropiado, y uno saca las uñas, ¿no? Pero sabe que la manera más propia de un cristiano, y tanto que tenemos que aprender en esto, es el hecho de tener templanza. Y quizá usted diga, hermano, es que es difícil. Y claro que es difícil. Y es más fácil decirlo que hacerlo. Pero créame que el Espíritu Santo en nosotros produce esta templanza, produce este dominio propio en nuestras vidas. Y créame lo que le digo, que este mismo poder de dominio propio que estuvo en Cristo Jesús está a nuestro alcance, está a nuestra disposición también. Entonces, a manera de conclusión, cuando usted y yo vivimos una vida que solamente presta atención a lo que perciben nuestros 5 sentidos del mundo que nos rodea, obviamente si lo único que usted y yo prestamos atención es lo que oímos, lo que vemos, lo que olemos, lo que saboreamos, en fin, lo que tocamos, y todo lo que nuestra experiencia se basa en esos 5 sentidos, créame que seremos presa fácil del enemigo, porque Dios es espíritu. Pero cuando usted y yo entendemos que dentro de nosotros está el Espíritu Santo, que Dios ha hecho morar en nosotros y que Él puede producir un fruto bueno, sabe que nuestra vida cambia. Cuando usted escucha algo que va en contra de usted, cuando usted ve algo que viene en contra de usted, cuando usted escucha cosas que se dicen en contra de usted, es bueno entender esto, de que el Espíritu Santo está en mí. Y antes de reaccionar, antes de hablar, antes de vociferar, antes de calumniar, antes de defenderse, hay que entender esto, el Espíritu Santo está en nosotros y Él es, el Espíritu Santo es quien nos da la habilidad, la capacidad de poder experimentar el dominio propio, poder experimentar la templanza en nuestras vidas. Y créanme que si logramos tener esto en nosotros, nos libraríamos de tantas cuestiones. Matrimonios se salvarían, relaciones de años se salvarían, si podemos tener la habilidad de mantener este dominio propio, esta templanza en nuestras vidas. Entonces, yo le invito, finalizando esta serie, de que podamos, hermanos, amigos, tener una relación personal con Dios, una relación personal con el Espíritu Santo, porque estas virtudes del fruto del Espíritu Santo pueden ser una realidad en sus vidas. Y yo le invito a que de repente usted pueda volver a ver estos 5 videos, desde que hablamos del amor, gozo, paz, paciencia, y darles una vuelta. Son alrededor de 17 minutos cada uno. Y está recordando, si usted dice, hermano, yo batallo en la paciencia, pues vea el video de la paciencia.
En fin, pero el detalle aquí es que eso puede ser una realidad cuando nos damos cuenta que es el Espíritu Santo quien lo produce en nosotros. Y si el Espíritu Santo está en mí y yo tengo comunión con el Espíritu Santo, estas 9 virtudes pueden ser una realidad, créame, en nuestras propias vidas. Así que vamos a pedirle a Dios que Él nos permita ser dóciles al mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y a manera para poder conversar ahí en el grupo familiar, y acabamos de hablar de esto, ¿pudiera usted explicar ahí en el grupo familiar entre ustedes, poder explicar lo que significa mansedumbre? Hace un momento hablábamos esto y les voy a dar una idea. Hablamos del caballo, de un perro, en fin, domesticado. Trate de explicar lo que es la mansedumbre. Y si podemos estar conversando ahí, no nos extendamos mucho, pero sí me interesa mucho que podamos tener en claro lo que es la mansedumbre en nosotros. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque en ti, Señor, podemos experimentar todas estas virtudes. El fruto del Espíritu Santo puede ser una realidad de nosotros, Señor. Y yo te ruego, Señor, que tú nos ayudes, que tú permitas, Señor, que tú permitas, Padre, que podamos, que todo esto pueda ser una realidad en nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Gracias por tomar el tiempo de escuchar este video. Gracias por estar reunidos en este grupo familiar. Y sabemos que los planes de Dios son buenos todos los días para nuestras vidas. Así que Dios me los bendiga. A favor de ponerle ahí un me gusta, un like a este video. Si no se ha suscrito todavía, yo le invito para que se suscriba al canal del Centro Mundial de Oración en la plataforma de YouTube. Así que Dios me los bendiga y adelante en los propósitos eternos de Cristo Jesús. Dios les bendiga, les amamos.